Telma Aldana me estaba explicando la situación legal de Javier Duarte, que si se declara, bueno, si acepta la extradición, se da inmediatamente. Si no quiere la extradición, hasta 60 días el gobierno mexicano tiene para documentar las pruebas contra Javier Duarte para que se lleve a cabo un máximo de 60 días. Telma, ¿cómo fue que entra a Guatemala? Javier Duarte, me decía el vocero de la Policía Nacional de Guatemala hace unos momentos que entró por ahí en noviembre. ¿Ustedes tenían conocimiento cuándo de la presencia de Javier Duarte en Guatemala? Como Ministerio Público no teníamos conocimiento, Luis Alberto. Como Ministerio Público tuvimos conocimiento oficial a partir de la nota verbal que ingresó a través de la Embajada de México acreditada en Guatemala, y en dicha nota verbal el gobierno de los Estados Unidos mexicanos solicitó la detención provisional con miras a una solicitud formal de extradición del señor Javier Duarte. Es decir, antes de la solicitud de la embajada, ¿no sabían ustedes que estaba Javier Duarte en Guatemala? Lo que había antes de la solicitud de la nota verbal de la embajada era la alerta de Interpol, y obviamente esa alerta de Interpol era conocida en Guatemala y en todos los países correspondientes. Por eso, entonces, pero ustedes ya tenían bajo investigación o a solicitud de PGR México o de la Interpol a Javier Duarte, es decir, ustedes no sabían entonces que Javier estaba en Guatemala, por lo que veo. No sabíamos cuándo ingresó a Guatemala. Lo que se tenía conocimiento es de la alerta de Interpol, y luego hace algunos días que se le empezó a dar seguimiento para tener la certeza de que se trataba del objetivo de la alerta de Interpol. Uh-huh. ¿Quién les dijo que estaba en Sololá? Es decir, en el hotel. Esto deriva de la comunicación y la coordinación que hay entre autoridades mexicanas y guatemaltecas. Autoridades mexicanas y guatemaltecas. Pero ¿a autoridades mexicanas le dijeron o ustedes supieron? No puedo llegar a esos detalles. Lo que sí puedo asegurar es que hay una coordinación y una comunicación fluida y adecuada entre nuestras diversas policías y particularmente de Interpol, sede Guatemala, que se ha esforzado y colaborado con las autoridades mexicanas, y por supuesto las autoridades mexicanas también han hecho su esfuerzo. Esto es producto de comunicación y coordinación entre los dos países. ¿Él vivía en el hotel o estaba moviéndose por Guatemala, Telma? Sin duda se movía en Guatemala, pero se tuvo la posibilidad de establecer que era el objetivo de la alerta de Interpol a pocos días, 2, 3 días que se le dio seguimiento para tener certeza de que se trataba de esta persona. ¿Qué fue entonces? Si fue el sábado la nota verbal, la petición verbal, me dices antes ya, unos días antes ya lo estaban ustedes siguiendo, por lo menos 2 días antes o 3 días antes, sí. 2 a 3 días. ¿Él estaba con la familia? Es decir, allá, o acaban de llegar los familiares, o los familiares vivían o se desplazaban con él en Guatemala. Él salió a la recepción del hotel y ahí se le detuvo. No tengo datos de si estaba con su familia o no. Esto lo maneja la sede de Interpol de Guatemala. Sí, porque se supone que sí estaba con la familia, por la familia quedó libre. Es decir, ¿no tienen esos datos ustedes? ¿Me dices? Lo que sucede es que nuestra nota verbal viene dirigida para solicitud de extradición del señor Javier Duarte, nada más. No viene ningún familiar incluido en esa solicitud de extradición, de tal manera que el Ministerio Público centra sus esfuerzos
en el objetivo que es el señor Javier Duarte. Bien, y es por eso que la familia queda, pero sí estaba con él, por eso, Telma. Porque el vocero de la policía de Guatemala, de la Policía Nacional de Guatemala, me confirma que sí estaba con él la familia en el hotel, pero me confirma lo que también me dices tú, que la orden era solo contra Javier Duarte, es por eso que la familia no se le hace nada. Claro, ni familia, ni amigos, ni allegados son objetivo para el Ministerio Público de Guatemala. Es el señor Javier Duarte, puesto que la nota verbal de la Embajada de México en Guatemala requiere la detención provisional con fines de extradición del señor Javier Sí, Duarte, nada más. ¿Nota verbal te refieres a una llamada, procuradora del Maldana? Es decir, solo para No, entender, ¿no? ¿O es? es una nota que envía el gobierno de los Estados Unidos mexicanos a través de Cancillería de Guatemala. Esto es de acuerdo al tratado de extradición que está vigente entre Guatemala y México. Así inicia el procedimiento para entonces proceder el Ministerio Público de Guatemala a solicitar ante el órgano jurisdiccional, en este caso al juzgado de primera instancia de turno de Guatemala, la detención provisional. Es de conformidad con el artículo 33 de la Ley Reguladora de Procedimiento de Extradición como una medida de urgencia. Ya el juez nos proporciona la orden de aprehensión. Esta se traslada a la Policía Nacional Civil de Guatemala para que vaya a Sololá, ya ubicado el objetivo, a Panajachel, y ahí se hace efectiva esta orden de aprehensión que obtuvo el Ministerio Público de Guatemala. ¿Hay alguna información, Procuradora General de Guatemala, Telma Aldana, de cómo entró, de quién lo ayudó a Guatemala a introducirse a Javier Duarte, hasta ahorita que puedan compartir en las investigaciones? Porque él, obvio, entró, es decir, con ayuda, o no sé si haya algún elemento que ustedes ya puedan ventilar. No, esto sin duda será parte del proceso de investigación. Todavía no tienen detectado quién. No, esto será ¿O es motivo parte? de investigación por parte de las autoridades mexicanas de la PGR. ¿Qué le dice, Procuradora, por último, le pregunto, ¿qué le dice a la gente que dicen acá en México, la percepción que se está generando es que lo capturaron porque son las elecciones del Estado de México, por una estrategia del PRI, es decir, que ya lo tenían ubicado? Es decir, ¿qué le dice al respecto de esa desconfianza de la captura? Yo lo único que le puedo decir es que no tengo conocimiento de si hay elecciones o no hay elecciones o cuándo van a ser. Lo que hicimos fue cumplir con nuestra obligación como Ministerio Público. Trabajamos con objetividad y con transparencia. Luchamos contra la corrupción y contra la impunidad. Y los tiempos de la política no tienen nada que ver con los tiempos de investigación del Ministerio Público de Guatemala. Es lo único que le puedo asegurar. Es decir, que Guatemala está al margen de todo lo que ocurra en México y que ustedes, bueno, actuaron como me está platicando, pero es decir, que tenían ubicado a Javier Duarte, por lo que veo, pues apenas la semana pasada, he empezado con las pesquisas, ¿no? A ustedes por una llamada del Interpol o de la PGR, solo para aclarar eso. Lo que existía era una alerta de Sí, Interpol así es. en vista de la orden de detención que fue girada el 14 de octubre del 2016 por el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México. Pero ¿cuándo sabe Guatemala? Orden. ¿Cuándo sabe Guatemala que Javier Duarte está ahí? Ustedes, pues, o bueno, la autoridad de ustedes, la autoridad judicial, ¿cuándo sabe que Javier Duarte se encuentra ahí en Guatemala, en este hotel? De la orden de aprehensión que le mencionaba, se dio la alerta a Interpol, a todos los países, obviamente Guatemala Sí, en octubre, incluido. obvio. Pero a la persona se le empezó a dar seguimiento 2 o 3 días antes de su captura. Es decir, por ahí el miércoles de la semana pasada, a raíz de que le avisan en México
o porque autoridades de Guatemala lo ubican? Por la comunicación. Le comentaba que tiene que haber entre autoridades mexicanas y guatemaltecas. Se tiene conocimiento de la posible presencia del señor Duarte en Panajachel, y entonces las autoridades de Interpol de Guatemala proceden con la Policía Nacional Civil a darle seguimiento para establecer si se trata o no del objetivo a detener. Cuando ya se tiene certeza de que efectivamente es el señor Duarte, entonces se avisa a las autoridades mexicanas y estas proceden a presentar la nota verbal para detención con fines de extradición. Muy bien, le agradezco mucho, se le agradezco mucho Telma Aldana, Procuradora de Justicia de Guatemala, esta entrevista para el Proyecto Puente Radio Fórmula Hermosillo, y estaremos en contacto. Muchas gracias y buenos días. Buenos días, Luis Alberto, un abrazo. Gracias, buenos días. Ya escuchó usted parte de lo que dice la Procuradora. Bueno, pues hacía poco que... es decir, que lo ubicaron prácticamente, era la semana pasada que lo tenían ubicado a Javier Duarte por esa comunicación. Todavía a mí me genera ruido eso de la comunicación, entonces yo por lo que veo o vino de México, le dijeron está allá, no me queda claro si fue Guatemala el que lo descubrió o fue el gobierno mexicano a través de Interpol, es decir, o ya lo tenían ubicado al mismo Javier Duarte. Que le pase excelente mañana, todo se queda ahí en proyectopuente.com.mx. Con permiso. En W Workplaces tenemos el espacio que tú necesitas. Oficinas desde 8 hasta 55 metros cuadrados, con la ubicación